negocios, innovación, creatividad, filosofía de vida, alter ego, finanzas y otras hierbas. Bienvenidos a este espacio Alter Ego, Finanzas y otras hierbas. Este espacio transmitimos conocimientos y experiencias interesantes. El día de hoy les queremos compartir una experiencia súper importante, súper impactante. No les voy a adelantar absolutamente nada, ustedes lo van a tener que ir viendo en la conversación. Nos acompaña para esta conversación la licenciada Mirza Hernández. Bienvenida, Mirza. Muchas gracias, Álvaro. Te agradezco por el espacio. Mirza, muchas gracias por venir al programa. Quisiéramos un poquito, antes de comenzar, ¿quién es Mirza? O sea, ¿de dónde viene? ¿Tiene familia? ¿Dónde nació? ¿Qué estudió un poco? Solo para entender, digamos, con la persona que estamos conversando, ¿verdad? Pues nací aquí en El Salvador, aquí en San Salvador, de hecho. Soy la hija menor de 4. 4, ok. Vengo de una familia amorosa, una mamá dedicada que se dedicó pues a cuidarnos y a criarnos a todos, ama de casa, y mi papá pues un hombre muy responsable que sacó adelante pues a toda su familia. Ok. ¿Qué estudiaste, Mirza? ¿Dónde? Estudié en la Universidad del Salvador la licenciatura en Química y Farmacia. Ok. Soy farmacéutica. De acuerdo, muy bien, bienvenido. Bueno, primero, gracias. Te voy a decir, no sé cómo comenzar. O sea, yo sé de lo que vamos a hablar, pero me cuesta comenzar. Pero tú eres una sobreviviente de cáncer, ¿verdad? Sí, es correcto, sí. Ok. En primer lugar, te felicito. No cualquier persona quiere compartir sus experiencias. En este programa buscamos que la gente comparta sus experiencias para que quienes nos ven por YouTube o nos escuchan por Spotify puedan tener algunos elementos más para tomar una decisión. No sabemos si mejor o peor, pero por lo menos que tengan otra base. ¿Qué edad tienes, Mirza? Ahorita tengo 36 años. 36 años. Pero a okay. mí me lo detectaron de 24. A eso te quería preguntar, 24 Perdón, años. 27 años. 27, ¿Cuánto? 27. 27, ok. De acuerdo a lo que yo siempre había manejado, o uno cree, estas enfermedades le dan a uno ya generalmente cuando está bastante mayor. Antes, hoy, no sé si es por lo que comemos, no sé si es por lo que tomamos, pero cada vez gente más joven empieza a tener de varios tipos de enfermedades. ¿Cómo te enteraste, Mirza, que tú tenías cáncer? Me enteré de casualidad. Fue por mi hermana, porque nosotros somos 4 hijos, te comentaba. Mi hermana es la mayor, luego están mis 2 hermanos y sigo yo. Entonces, mi hermana, pues por ser mayor, tú sabes, quizás has leído tal vez o has escuchado, porque el cáncer de mama ahora hay mucha información de eso. Sí. Dice que a medida que tú pues, tienes más edad, eres más propenso pues, a desarrollar un cáncer. Pues entonces mi hermana salió con unos nódulos en las mamas y entonces pues estábamos preocupados porque la doctora se alarmó. Sí, claro. Y quiso pues hacer más pruebas y yo andaba con ella, ¿verdad? A todas partes. Mi hermana ha sido más que una hermana, como una mamá también para mí. Entonces yo la acompañaba a todo. Afortunadamente el resultado, bueno, la operaron, pero el resultado fueron células atípicas, dijeron. No era cáncer, pero no era normal. Okay. Entonces había que estarlos chequeando con el tiempo. Pero la doctora me dijo, como yo siempre andaba con ella, te comento, ¿tú qué eres de ella? Hermana. Pues deberías de chequearte porque esto puede ser genético. Y mi hermana, como es también, como te digo, sobreprotectora. Buena hermana madre, digamos. Sí, ¿verdad? Sí, deja la cita hecha. Por insistencias de ella lo hice. Entonces dejé la cita hecha con la doctora. La siguiente semana yo llegué donde ella. Y me sintió... ¿Llegaste sola? ¿Perdón? ¿Llegaste sola? Sí, llegué sola. ¿Para ti ibas solo para un examencito así normal? Sí, porque a pesar de que yo sí me sentía quizás mal, pero tú sabes de que a veces uno o el salvadoreño es típico que nosotros no nos hacemos chequeos anuales, ¿verdad? Para poder ver cómo está nuestro estado de salud.
Y vivimos una vida tan ajetreada, bueno, yo vivía tan ocupada trabajando que también en parte estudiando y toda la cosa. No me percaté, pensé que mis síntomas eran cansancio. Cuando yo llegué, la doctora me sintió un nódulo en el pecho izquierdo. Pero yo, de incrédula todavía, le dije a mi hermana, no, esta doctora solo es rajar. Voy a ir donde otra. Y así quizás dejé que pasara quizás un mes, hasta que al final algo me decía en mi mente, ¿verdad?, que tenía que ir. Busqué a un médico de la red de seguros que en ese entonces yo pagaba y fui donde otra doctora que me habían dicho que era muy buena. Cuando yo llegué, la doctora me sintió lo mismo. Ya entonces ni siquiera esperé otro examen. Sí, y me hice los exámenes que la primera doctora ya me había dicho. Solamente era una ultrasonografía. Me la hice y pues el médico vio ahí el nódulo, pero igual yo lo vi también, pero no pensé que fuera algo malo, pensé que iba a ser algo como lo de mi hermano. Me dijeron que acompañara eso con una mamografía. Y le llamo a mi doctora y le digo, doctora, me dicen... Una pregunta, ¿qué es la mamografía? La mamografía es otro examen. Una ultrasonografía es solamente como una foto interna. Pero no sustituye a una biopsia, ¿verdad? O sea, no, claro que no. Sea, es decir, todavía una mamografía no te puede detectar. La mamografía sí, aparentemente sí puede determinarte si tienes células cancerígenas. De acuerdo. No sé de qué forma, pero ellos pueden verlo. Entonces me dijeron que la acompañara. Quizás es un examen un poquito más certero que una ultra. Entonces... pues la doctora me dijo que no, porque estaba muy joven para eso. Después yo investigué que ese examen solo lo hacen a personas mayores de 40 años. Cuando yo llegué, mi doctora vio el resultado y me dijo, vaya, esto hay que quitarlo. Pero no me alarmó, ni dijo nada. Entonces, vaya, dije yo, hicimos el papeleo. Como 2-3 semanas después me estaba operando. Pero ahí tú no sabías que tenía nada. No, ahí no. Y de hecho no lo sospechaba. Tú puedes pensar y decir, bueno, tal vez algún pensamiento de que era cáncer. No, yo era una persona que me sentía activa, sana, no tenía mayores síntomas, a pesar de que sí, yo ya empezaba a adelgazar y demasiado. ¿Y en qué no lo vi extraño? O sea, porque veo que hay examen, pero ¿en qué momento fue cuando fue esa noticia así? Fue después de esa operación. Ya la doctora entonces sí lo que quitó, lo mandó a hacer una biopsia. Y en menos de la semana, porque yo llegué antes donde la doctora. Llegué donde ella y de hecho mi hermana me acompañaba también. Y le dije que me dejara, que ella se fuera, ¿verdad? Y yo iba a esperar yo el resultado. No el resultado, porque de hecho no iba por el resultado, sino más bien por que me quitaran los puntos. Ajá. Pero cuando yo entro al consultorio de la doctora estaba seria. ¿Estaba? Seria. Sí, eso sí, lo recuerdo. Ni siquiera me senté y yo le dije, doctora, ¿qué pasa? ¿Está todo bien? Y ahí fue que me dijo, no, mija, tenés cáncer. Así. ¿Te acuerdas de ese momento? Sí, lo recuerdo porque yo fijé la vista en un adorno que tenía la doctora en su escritorio. No sé cuánto tiempo pasó porque yo no sentí cuando la doctora se levantó hasta que ella me tomó del brazo y me sentó. Y yo a todo esto la palabra cáncer en mi cabeza porque no lo podía creer. Incluso le dije, doctora, no se han equivocado. Y ella me dijo que no. Y entonces incluso le dije, ¿puedo leerlo? El resultado. Y empecé a leer. Decía carcinoma, canicular infiltrante, invasivo, fase 2, grado 3. Y yo le pregunté, doctora, ¿cuál es el grado de cáncer más grande? La palabra invasiva... Sí, ya eso asusta. Sí. Pero espera esto, yo le digo, doctora, ¿y cuál es el grado de cáncer más grande? 4, me dijo. Y yo tenía un 3. Yo en ese momento no sabía ni qué pensar. Yo tengo cáncer, ¿cómo es posible? Y en ese momento... ¿Hay antecedentes de cáncer en tu familia? Después de mí, sí. Pero yo fui la primera. No sé si antes probablemente tíos de mi mamá, porque probablemente el gen sí venga por el lado de la madre, así dicen la bibliografía. Pero no había antes de mí un antecedente así. ¿Y tú trabajabas en ese momento? Sí, estaba trabajando. ¿Qué hiciste ese día? Ese día que te regresaste a tu casa, ¿qué hiciste? ¿Qué te cruzó por la mente?
Pues fue complicado porque como yo iba sola, te comenté, pero mi hermana estaba esperándome. Entonces la doctora me dijo, yo no pensaba en ese momento, ni siquiera estaba pensando en ella, y me dijo, ¿con quién venís? Sola, le digo yo. ¿Y a quién llamo? A mi hermana. Ya cuando escuché yo la voz de mi hermana fue que yo ya me tranquilicé y como que aterricé y otra vez volví a la tierra, ¿verdad? Y le dije que llegara por mí. Yo creo que ella sintió en el tono de voz, o no sé, por la alarma, que algo pasaba. Yo fui fuerte hasta ese momento, pero cuando yo la vi a ella sí lloré. Debe ser una posición bien difícil. Después, ¿qué vino después? O sea, es decir, primero, ese momento me imagino que te sacudió unos días. Me imagino que, no sé, uno le cuesta creer que tiene algo que no sabe ni de dónde salió. Sí. Pero ya una vez que uno dice, ok, tengo, ¿qué piensas? O sea, es decir, ¿cómo te sientes bajo el sentido que, si bien es cierto, hay cáncer que son tratables, en general uno tiene el cáncer como una enfermedad que es terminal, ¿verdad? Sí. Entonces, cuando uno piensa que la vida se le va a terminar, lo que yo he leído, que en primer lugar, que necesitan a un psiquiatra, que esté, porque piensan diferente, ya no piensan como una persona, digamos, libre de enfermedad. Y ese pensar diferente los puede llevar a hacer cosas desde exageradas hasta cosas no esperadas. Entonces, ¿qué sucedió en tu cabecita en ese concepto? ¿Qué pensaste? ¿Qué sentías como persona? No sé si en algún momento, por ejemplo, algunas personas cuando se sienten enfermas o que va a pasar eso, no se quieren arreglar, no dicen ya para qué, si no tiene sentido. ¿Qué pasó? Cuéntame. Pues como todo fue tan rápido, ese mismo día que te estoy contando yo que tuve la noticia del cáncer, la doctora me mandó a donde la oncóloga, que ha sido para mí, pues, aparte de un médico, pues también un amigo, ¿verdad? Mi doctora. Ella me explicó en qué fase estaba, dijo de que era un cáncer agresivo y de que un cáncer agresivo pues requería también pues, decisiones agresivas. Entonces me habló de quitar la mama izquierda. Entonces yo en ese momento estaba fuerte y le dije que sí, que uno no era eso, pues, que sí, que la quitara. Pero después me dijo, bueno, y después, 3 semanas después, comenzamos quimioterapia. Cuando me habló de quimioterapia, yo dije, sí, esto sí va a ser difícil. Y fue cuando sí realmente pensé y caí en la cuenta en que realmente iba a ser un proceso de cáncer. Se me iba a caer el pelo y ahí empieza la parte que tú dices, la parte psicológica, porque es una avalancha de emociones las que uno tiene que uno no las puede controlar. Entonces, pues por lo mismo que uno no las puede controlar, empiezan los ataques de pánico. Yo en ese entonces no sabía nada sobre la depresión, no conocía sobre los ataques de pánico, pero es una situación tan difícil porque la persona enferma de cáncer no solamente lucha con su enfermedad, con el cáncer, lucha con el tratamiento, que aunque uno piensa y sabe que el tratamiento, la quimioterapia es para ayudarte y sanarte, pero el tratamiento es agresivo, es una bomba atómica a tu organismo y mata bueno y malo y te debilita. Pero aparte de luchar con eso... Después de cada eso te sentías como que te hubieran debilitada, golpeado, débil, todo así bien... Sí, y aparte de luchar contra eso, tú también tienes que luchar contra la depresión, la ansiedad, los ataques de pánico, tu propia mente. O sea, tú te vuelves tu propio enemigo en esas circunstancias también. Sí, al parecer, no solo la pura enfermedad, sino que es lo que te crea la enfermedad mentalmente, ¿verdad? Y uno se vuelve paranoico, uno empieza a buscar en Google, y esa es una decisión malísima, porque Google te presenta todos los peores parámetros que pueden existir.
en todas las cosas, ¿verdad? Entonces... ¿No recomendarías a alguien que estuviera enfermo que se ponga a buscar cosas? No. Te enferma más la mente todavía de lo que ya le... Es correcto, es contraproducente. Al menos en mi experiencia yo te puedo decir. Tú buscas en Google, me duele una uña y te va a salir cáncer en la uña. Es una exageración, pero claro, es lo que te quiero explicar, es de que Google siempre te va a presentar el peor de los parámetros. No es sano ni saludable empezar a buscar a lo loco toda la información porque te genera más estrés de lo que ya... ¿Recuerdas algún momento de depresión fuerte que tuviste? ¿De depresión? Sí. Sí. Yo me negaba a ir donde un psiquiatra, de hecho, porque yo pensé que los ataques de pánico que yo tenía eran realmente una condición física, algo que me estaba afectando, porque lo que a ti te empieza a dar en un principio es taquicardia. Y yo sentía que no podía respirar y en serio, sentía hasta te desmayaba. Pero la doctora me insistía, eso es un ataque de pánico, tú no tienes nada. Me hacían exámenes, me hacían chequeos y no tenía nada. Cuando no tenías nada, o sea, era algo que tu cuerpo estaba... Lo que te quiero decir es que mi mente me estaba haciendo pasar eso. Ay, o sea, la mente es poderosa, claro, Álvaro, y entonces yo lo comprendí, porque hasta te puede hacer que tú manifiestes síntomas. Te sientas peor de lo que realmente estés. Así es. Imagínate llegar a desmayarte por un ataque de pánico. Pero al fin le hice caso yo a mi doctora. Fui donde una psiquiatra. Creo que fui donde dos, antes de llegar a donde el psiquiatra que al final me atendió. Pero el problema de los psiquiatras es, bueno, una de ellas, lo primero que me dijo es de que yo tenía que pensar en la muerte. ¿Que tenías qué? Que pensar en la muerte. ¿Pensar sí, o no pensar? Pensar en la muerte. Y a mí me ofendió porque yo me puse a pensar, no, y se lo dije de hecho, yo no voy a pensar en la muerte. Porque sentía yo que no había vivido. Tengo mucha vida por delante. Con la edad que tenías, estabas bien jovencita. O sea, todavía, sí. Claro, todavía, pero sí, estabas más jovencita, sí. Yo le dije, o sea, está bien usted si quiere pensar en eso, pero yo no voy a pensar, no me voy a poner a pensar en eso, al menos no ahorita. Y si con eso usted pretende ayudarme, yo fui bien sincera, no lo está logrando. Y me fui. Me levanté y me fui, recuerdo yo, en esa ocasión. No recuerdo qué pasó con el siguiente, pero llegué al final donde un psiquiatra. Y ahí entendí que es bueno también hacer clic quizás también con esa persona para uno poder mejorar. Porque yo le dije de buenas a primeras, mire, yo he leído, yo sé que tengo depresión. Sé que no me va a poder ayudar. Entonces, él me dijo, es cierto, de la depresión uno sale solo. Pero lo que yo voy a hacer nada más es ayudarte a que tú salgas sola de eso. Ok. Sumamente interesante, Mirza. Ya vieron, jóvenes y personas que nos están viendo y escuchando en Alter Ego, estamos teniendo una historia que queda uno un poquito así. A cualquiera nos puede pasar. Cualquiera podemos ser parte de un grupo familiar que tengamos a alguien en esta situación. Estamos en la caída, pero regresando de este espacio venimos con la levantada, porque esto no se termina aquí. Esto es una fase anterior y después vamos a ver cómo Mirza se levanta y se recupera de esto. Por favor, no se desconecten. Síganos en este espacio, ya regresamos. Un espacio para que hablemos relajados pero serios. Alter Ego, finanzas y otras hierbas. Bienvenidos, estamos de regreso en Alter Ego, finanzas y otras hierbas. Con Mirza estamos hablando con una sobreviviente de cáncer. Mirza, después de que hablaste con, digámoslo así, el último psiquiatra,
¿Qué pasó? Pues me ayudó, en efecto. Me ayudó. ¿Es necesario un psiquiatra en realidad? Yo ahí me di cuenta, Álvaro, de que la salud mental es tan importante como la salud física. Te me estás adelantando. Ese tema lo voy a tocar. No, mira, te voy a decir una cosa en buena onda. Tengo ya unas personas, unos psiquiatras con los que estoy hablando esos temas, porque la gente no le da importancia a eso hasta que está bien jodida mentalmente. Y hoy con todo esto de las redes sociales y todo, cada vez hay más cosas que hacen que la salud mental se te venga para abajo, para abajo, para abajo. ¿Qué hizo el psiquiatra, el último, que te empezó a ayudar a como a enderezarte el rumbo? Una. Y dos, tu familia. ¿Qué papel jugó tu familia? Porque obviamente imagino que no debe ser lo mismo enfrentar una situación así solo que con un respaldo familiar. No sé si eso incidió en un poco que te levantaras emocionalmente o no. Eso es a veces puede salir. Hago esta pregunta que a veces me puede salir tiro por la culata porque hay gente que con la familia no se lleva y le sale peor, pero a veces creo de que un buen respaldo de una comunidad entre familiares, amigos y personas que lo quieren, uno puede, pues cuando uno se siente caído, uno no lo quiere decir, pero está caído emocionalmente y necesita a la gente, pero no lo quiere aceptar. También hay una dualidad. Entonces, ¿cómo se manejó todo eso? Pues mire, el psiquiatra sí funciona. Me ayudó un montón. Él era una persona que me ayudaba a ver la vida de forma positiva y me tuvo que dar medicamento para la depresión y la ansiedad, que también ayudaron. Tuve que recurrir a eso. Sí. Pero lo que tú mencionas, esa parte de la familia fue fundamental para mí. Quizás tengo la dicha yo de contar, sí, con familia que me apoyó hasta lo último. Te puedo decir yo que tuve la mejor de las enfermeras y fue mi mamá. Yo creo que esa mujer le hubiera dado hasta electrochoques a una célula, ¿verdad? Que quedara de mí, porque ella no me dejaba caer. Y mi hermana igual. Mi hermana fue igual. Yo sí te puedo decir que las puedo asemejar a ella a las muletas que yo necesitaba para seguir adelante y sostenerme. Mi mamá es una mujer fuerte, muy fuerte. Pero claro, a pesar de que yo estaba yendo donde el psiquiatra, yo te quiero contar, las quimioterapias hacen un efecto sumativo. De la primera quimioterapia tú te recuperas a los 3-4 días. Pero de la segunda quimio ya te recuperas en 5 días, 6 días. De la tercera, 7 días o más. Y así. A mí el cabello se me cayó en la primera quimioterapia. 3 días después empezó a caerse todo. Como entonces, que me entran bajuritas aquí, saber que está cayendo en este volado, pero mira, una pregunta. ¿Perdiste pelo en ese Sí, se me cayó todo. ¿Cómo te sentías sin pelo? Sí, eso te quería comentar. O sea, yo ya estaba sin una mama en ese entonces, sin el cabello. Entonces me habían puesto también un catéter, porque me aislaron una vena que va directo al corazón, del cerebro al corazón. Y por ahí ponían las quimioterapias. Y eso sobresalía. Entonces, uno se veía en el espejo y era terrible. Yo me despertaba todas las mañanas y yo pensaba, es una pesadilla. Esto fue una pesadilla, pero entonces me tocaba y entonces yo lloraba. Pero ahí va la paciencia de la familia y es lo que también te quiero decir. Y cuando lo cuentas y lo recuerdas, no te duele nadita. O sea, porque me imagino que haber sufrido es duro, pero ahorita tú que me lo estás contando a mí, yo sí siento que es una situación bien difícil. Entonces, sí. Tú que lo viste y cuando lo recuerdas, ¿te duele un poquito o de tanto que te dolió ya no sientes lo mismo que antes? Por el contrario, yo creo que uno después de pasar una situación así, se queda uno más sentido, te diré. Se queda uno con un corazón más de pollo, todo le duele, incluso le duele lo de los demás. Yo no puedo ver a alguien llorar porque me da ganas de llorar, pero quizás lo que a mí me da más sentimiento a veces son ciertos recuerdos, algunas cosas que yo
Pensaba, por ejemplo, los pensamientos que yo tenía. En una ocasión yo me sentía tan mal, y solo estábamos mi mamá y yo, no me recuerdo por qué. Pero yo sentía que era una vela que se estaba apagando. Te puedo hacer una pregunta un poquito fuerte. ¿Alguna vez se te cruzó por la mente quitarte la vida? Pues como es una avalancha de sentimientos. Y quizás uno piensa que en algún momento si le dan a uno, porque la doctora nunca me decía si acababa ahí, si realmente con el tratamiento yo iba a sobrevivir. Yo le preguntaba, pero la doctora no me lo decía. Ella era muy prudente, ¿verdad? Tenía razón. Pero me decía, bueno, yo pensaba en mis adentros, ¿qué tal si en algún momento esto no funciona y a mí me dan un diagnóstico, pues, fatal? No quisiera yo esperar que el cáncer, porque el cáncer te consume. Sí. Te mata de poco, te mata lento, te vuelve una persona irreconocible, alguien que no es. Entonces nadie quiere pasar por esa situación. Yo en algún momento sí lo pensé. ¿Y cuánto tiempo duró el proceso entre que te enteraste hasta que lo superaste? ¿Cuánto tiempo fue eso? Lo que sucede es que el tratamiento duró alrededor de 1 año, porque fueron 4 operaciones primero, perdón. Pero ese año debe haber sido durísimo, ¿verdad? O sea, entre Sí. tratamiento, entre cómo te sientes, o sea, Sí. debe haber sido 1 año. Sí, fue duro. Como que fueran 10. Fue duro para mí y para mi familia. Para ellos también, porque es lo que te digo, o sea, fue difícil. Yo creo que la decisión uno piensa, lo que tú me estabas preguntando, uno piensa quizás en que es mejor que acabe el sufrimiento rápido, pero al final en la familia uno encuentra pues la entereza y el valor para seguir adelante. ¿Qué elementos son claves en tu recuperación, no solo de la enfermedad, sino que mentalmente? Porque a veces puede terminar uno recuperado de la enfermedad, pero mentalmente destruido. ¿Qué te ayudó a que te fueras reponiendo mentalmente y regresara? Pregunta, ¿regresó la Mirza de antes o nunca regresó? Primero quiero entender eso. Pues buena pregunta. La verdad es que no. Uno después de esa situación, uno ya no es el mismo. No, ok. Eso, decir, quería entender eso antes de hacer la pregunta porque yo sé que pues es una enfermedad bien difícil que hay que vivirla para poder entenderla. No regresó la Mirza de antes, pues regresó una Mirza con cierto grado de recuperación físico y emocional bastante bueno. ¿Qué factores ayudaron a que eso sucediera? Para ti, ¿qué factores puedes considerar como los más importantes? Pues bueno, como buen psiquiatra, imagino que sí. es clave, ¿verdad? Que hagas sí, eso es clave. Clic con el psiquiatra, ¿verdad? Eso es clave, sí. Que se sienta la persona cómoda y confiada en poder contar esas cosas, eso es clave. Pero el medicamento también, lamentablemente, si lo necesita, tiene que tomarlo. Pero quizás lo que a mí me ayudó bastante fue intentar volver un poco a mi vida como era antes. Okay. Entonces yo dejé mi trabajo, ¿verdad? Dejé de trabajar, pero porque era imposible trabajar en esa condición. Porque yo sí me sentía bastante debilitada y para que, pues, tener una referencia, yo te comento, a mí meses después también me quitaron la otra mama. Entonces fue también difícil. El pelo no crece de un mes a otro. Sí, claro, sí. Tardó. Y menos para las mujeres que les gusta andarlo sí, largo, claro. Menos todavía. Así ¿verdad? Es. Entonces uno aprende a buscar cosas que te hagan sentir mejor. Los consejos de algunos de los amigos también ayudan. Yo recuerdo que la mamá de mi mejor amigo me decía, Mirza, ella fue bien tajante en ese momento, en el momento en que todo el mundo me veía con lástima, porque es la situación que yo estaba pasando. Ella solo se me quedó viendo y me dijo, Mirza, se te va a caer el pelo. Y mi mamá, no, tal vez no se le cae, pero ella me dijo, no. Y se le quedaba viendo a mi mamá como que, no, sí se le va a caer. ¿Qué va a pasar? Va a pasar. Exacto, ella era como bien clara en lo que iba a pasar y me dijo, sí se te va a caer, pero vos tenés que aprender a arreglarte.
te vas a poner tus pañuelitos, me dijo, y vas a aprender a pintarte y como te veas te vas a sentir. Y en serio fue así. Yo en ese momento quizás eran las palabras que yo necesitaba escuchar. Ella me decía incluso, no sos la primera ni la última mujer a la que le pasa esto. Y si un montón han podido, ¿por qué tú no vas a poder? Y yo hice esas palabras mías y yo me acuerdo de ciertas cosas que a mí sí me marcaron y me ayudaron. Yo me levantaba todos los días después de lo que te cuento, que yo lloraba, me despertaba llorando, me bañaba, me cambiaba, pero cuando yo ya empezaba a maquillarme, ya me ponía mi pañuelito, me cambiaba, ya me empezaba a ver diferente y poco a poco yo iba dejando de llorar, iba empezando a retomar un poquito, pero era difícil porque era de todos los días. Imagínate lo cansado que debe haber sido para mi familia también ver eso, o lo difícil también que pudo haber sido, pero ellos fueron tan pacientes, nunca me dijeron ni me criticaron porque yo lloraba o porque yo me deprimía. Tuvieron paciencia, sí, sí. Eso es importante. Y eso es importante, sí, porque no tenés que minimizar los sentimientos de la otra persona porque ella está pasando por una situación bien difícil que no puede controlar. Mirza, en primer lugar, te quiero agradecer por venir al programa. Una mujer extremadamente valiente, o sea, mi respeto. Yo creo que deben ser situaciones bien difíciles. Me gustaría, de la manera más atenta posible, todas esas situaciones le dan a uno un conocimiento, le dan a uno una experiencia que es clave, que tiene un valor, que tiene unas condiciones. Y en este programa buscamos gente que quiera compartir su conocimiento, sus experiencias que sean clave. Te voy a pedir de favor, en la medida que puedas, que pudieras darnos para el cierre del programa llamémoslo así, dos recomendaciones o sugerencias o dos bloques, digamos. El primero es para la persona que tiene cáncer o que se da cuenta que tiene cáncer o que tiene cáncer. ¿Qué le puedes sugerir a esta persona en función de ayudar para levantarse? Y en segundo, el cáncer, como la mayoría de las enfermedades terminales, son enfermedades familiares, no solo es la persona, es la familia, porque hay que cuidar, hay que hacer, hay logísticas, hay varias cosas. ¿Qué sugerencia das a la familia, amigos y al entorno de esa persona que pueda estar sufriendo o teniendo esa condición? Yo quisiera como dos formas de recomendación, ¿verdad? La primera a la persona, la segunda al entorno. Pues para las personas que puedan estar pasando por una situación como esta, que no se dejen derrotar. Eso es lo más importante. Lo cierto es de que el cáncer ahora ya no es sinónimo de muerte. Y eso tiene que tenerlo claro una persona. De que no es sinónimo de muerte, de que ahora hay tantos avances en la medicina y tantos tratamientos. Así que hasta que no le den a uno un diagnóstico terminal, hay que seguir adelante. Y que pocas cosas, uno tiene que aprender a conocerse, porque eso te ayuda esta enfermedad, a conocerte. Cosas pequeñas que te den felicidad, que te empiecen a alegrar, que te den paz, la alimentación tranquilidad. Podría ser algo importante también, por ejemplo. Es lo único, de hecho, que puede hacer el paciente con cáncer, porque el tratamiento hace su parte, el médico está haciendo su parte, Jehová, ¿verdad? Como Dios Supremo está haciendo su parte, pero uno, lo único que puede hacer por uno es comer. Así que aunque parezca gracioso, pero eso es de las cosas que más cuestan. Hay que tener más cuidado con la comida, entonces esas personas tienen que ser más selectivas con lo que comen. Sí, pero me refiero a que cuando estás en el tratamiento, uno lo que menos quiere es comer y se vuelve renuente, pero hacerlo es lo que te va a ayudar a darte energías para seguir adelante. Okay. Y a las personas del entorno, ¿qué les podrías, o sea, tú como parte de alguien que sufrió, qué les puedes recomendar en base a lo que tú viviste y que fue bueno, a lo que viviste y que no hicieron bien, que pueden mejorar? ¿Qué podrías decirle? Bueno, que el apoyo es importante, ¿verdad? A la persona no minimizar sus sentimientos, la paciencia. Uno cuando está en un proceso así se vuelve, como estás en depresión, se vuelve enojado, a veces insoportable. Pero es la misma enfermedad el que te vuelve así. Entonces, en esos casos, pues a la familia tenerle paciencia,
al paciente, ¿verdad? Y pues apoyarlo en todo lo que se pueda, hasta en cosas que parecen sencillas. Por ejemplo, yo agradecía que mis amigos cuando llegaran no me preguntaran ¿cómo estás? Porque yo ya estaba mal. Pero había quienes decían, vamos a llegar solamente a ver una película. Y llegaban, veíamos una película y yo me olvidaba momentáneamente que estaba pasando por esa situación. Entonces, al entorno, entre menos se enfoquen en la enfermedad. O sea, que no tengan lástima, sino que ayuden a sobrellevarla de una forma natural y de convivencia natural. Sí. Yo recuerdo a mi hermano no me trataba con contemplaciones. Cuando empezaba yo a llorar por algo, él me decía, ¿por qué lloras? Era duro, sí. pero en realidad a veces uno sí requiere eso. Es lo que uno necesita, ¿verdad? Realmente. A veces sí. Y a veces sí que lo dejen llorar, pero hay momentos en que uno sí necesita que alguien le diga las cosas, no que te traten así solamente con lástima. No es bueno. Uno necesita encontrar fuerzas y valor en los demás también. De acuerdo. Mirza, muchas gracias. Realmente un programa súper interesante. Yo no sabía cómo abordarlo. Realmente sí se siente un poco complicado. Muchas gracias por compartirlo. Con seguridad hay mucha gente que puede estar en estas situaciones y no sabe ni qué hacer. Es una gran bendición tener este programa. Gracias. Para todas las personas que nos están viendo, Alter Ego Finanzas y otras hierbas, o para los que nos están escuchando también por Spotify, sepan que el cáncer es una enfermedad que se puede tratar, es importante, se puede salir mentalmente, hay que tratar de ser fuertes. Busquen ayuda en un psiquiatra, busquen ayuda en la familia. Mirza, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ti. Negocios, innovación, creatividad, filosofía de vida, Alter Ego, finanzas y otras hierbas.